Buenas noches. Bienvenidos sean todos a su programa El Observatorio Educativo. Cada viernes por Carivisión Canal 26 de 7 a 8 de la noche estaremos compartiendo todas las noticias educativas de la República Dominicana, las innovaciones, los acontecimientos y aquellos sucesos que más interesan a la población de la República Dominicana en el ámbito educativo. En esta noche estaremos tratando un tema que ha estado en los medios de comunicación durante los últimos meses y que conciernen específicamente a un programa que durante más de 14 años hemos estado realizando y trabajando con las escuelas públicas dominicanas y con los docentes de lenguas extranjeras del país. Se trata del programa de bachilleres bilingües productivos. Desde 1961, el inglés ha sido una asignatura del sistema escolar público dominicano. Sin embargo, ningún dominicano en más de 60 años ha logrado el aprendizaje de inglés en la educación pública. De hecho, el bilingüismo en la República Dominicana es un lujo al que solo pueden acceder los hijos de las familias más pudientes del país y se ha convertido en una clase de elitismo en nuestro país también. A pesar de esto, el idioma inglés es el idioma más hablado en el mundo. Es el idioma de la ciencia, es el idioma de los negocios, es el idioma de la tecnología, de la internet, de la globalización y es el idioma de la era del conocimiento. Así como en la Edad Media el latín se convirtió en una lengua franca, hoy en día el idioma inglés es la lengua franca de la era del conocimiento, de la era digital. Por lo tanto, es una competencia fundamental. En tal sentido, no tiene ningún fundamento el que el inglés sea manejado en el sistema escolar público dominicano como un relleno, como una simulación. Una simulación que de hecho le cuesta miles de millones de pesos al año al presupuesto de la República Dominicana, pero que a la vez deja 2.3 millones de niños y niñas que reciben educación pública en el país sin el derecho a una educación de calidad. No se puede hablar de educación de calidad en estos momentos, ni de justicia social, ni de equidad, si los estudiantes de las escuelas públicas dominicanas no logran el aprendizaje de inglés en la escuela. Sin embargo, a pesar de una década o más de esfuerzos de la clase docente y del interés de los estudiantes y de las familias, al día de hoy ha sido imposible que las autoridades de la República Dominicana valoren en su justa dimensión el aprendizaje de inglés en la escuela. Y el aprendizaje de inglés en la escuela lamentablemente tiene una triste historia que inicia con el incumplimiento de las autoridades, con la descontinuidad de las políticas educativas y con un sistema educativo que lamentablemente va cambiando sin rumbo, gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, política educativa tras política educativa. Por esto, y tras la cancelación del programa de bachilleres bilingües productivos de forma ilegal por las actuales autoridades del Ministerio de Educación y del INAFOCAM, hoy quisiera hacerles la triste historia del aprendizaje y la enseñanza de inglés en la educación pública dominicana. Vamos a ver ahora cómo se ha dado esa triste historia de la negación al derecho al aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Y les digo que es una negación a un derecho, porque tener la asignatura inglés y tener docentes en las escuelas públicas por sí solo no es ninguna garantía, ya que los docentes de inglés del país nunca han recibido, más allá del programa Bachilleres Bilingües Productivos, ningún tipo de apoyo. Tampoco lo reciben los estudiantes. Las condiciones de enseñanza y aprendizaje de inglés en las escuelas públicas son realmente mínimas. Y a pesar de que por más de una década los docentes de inglés de la República Dominicana se han esforzado por capacitarse, no se les ha hecho caso. Ha primado más el interés de grupos económicos y de grupos políticos que el interés de los niños y de las familias menos pudientes del país
en lograr que sus hijos aprendan inglés en la escuela. Acompáñenme a continuación a ver esta triste historia de la negación del derecho al aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. En mi caso, como director de Professional Training Systems y también presidente de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, hemos trabajado ya por más de 15 años con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, en la formación y capacitación de los docentes de inglés de las escuelas públicas de todo el país. Por años, desde el año 2008, nos hemos trasladado a diferentes provincias, a diferentes localidades, a trabajar con esos profesores de inglés a quien nadie les hacía caso, a trabajar con esa materia a la que a muchos no les importaba, a la que todavía al día de hoy se maneja como una asignatura relleno. Nosotros, desde el año 2008, hemos llevado a cabo jornadas de lucha, entrenamientos a docentes y compromiso profesional por lograr que se preste atención al aprendizaje de inglés en la escuela. De hecho, en diciembre de 2014, se logró un proyecto de resolución procurando que se priorizara el aprendizaje de inglés en la escuela. Eso fue algo muy reciente por la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos nosotros a este escenario donde por 2 ocasiones en los últimos 15 años hemos tratado de implementar un programa de bilingüismo en las escuelas públicas que ha sido frustrado por la incompetencia, la irresponsabilidad y las acciones violatorias a las leyes de los mismos funcionarios públicos? Veamos a continuación. Como ven en pantalla, en diciembre de 2004, nosotros participamos en el primer Seminario Nacional de Propuestas para la Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en los centros educativos públicos del país. Ese fue un evento que se dio en la Universidad Pucamaima, en el cual nosotros presentamos hace ya 17 años esta propuesta. La propuesta para que los niños en el nivel primario y en el nivel secundario aprendieran inglés en la escuela. A raíz de ese seminario que realizamos en diciembre de 2004, nació la Ordenanza 2005-02, que fue una ordenanza que trató de desarrollar un plan nacional para la enseñanza y aprendizaje de inglés en las escuelas públicas. En esta ordenanza, que ya tiene casi 20 años, nosotros luchamos porque se priorizara el aprendizaje de inglés en la escuela. Luego, desde el año 2008, Professional Training Systems inició el entrenamiento a los maestros de inglés de las escuelas públicas dominicanas, en esa ocasión en 5 regionales del país. Ahí iniciamos con el programa avanzado de perfeccionamiento para docentes del idioma inglés. Ese fue el preludio del programa Bachilleres Bilingües Productivos para las escuelas públicas dominicanas. En ese entonces, desde 2008 hasta 2012, nosotros pasamos 4 años entrenando a docentes, trayendo expertos internacionales a la República Dominicana, dando talleres e implementando el programa Bachilleres Bilingües Productivos, que es una estrategia de formación docente centrada en la escuela, diseñada específicamente para las escuelas públicas dominicanas. Esa estrategia se basa tanto en los principios de las bases del diseño curricular dominicano, en términos de la enseñanza comunicativa de lenguas, y el programa piloto de este programa Bachilleres Bilingües Productivos se desarrolló precisamente desde el año 2009 hasta el año 2012 en Santo Domingo. En ese piloto trabajamos con más de 187,000 estudiantes en 134 centros educativos públicos y fueron entrenados 204 docentes. Cuando nosotros iniciamos el programa Bachilleres Bilingües Productivos hace 14 años, este fue el resultado de un convenio entre PTS, Pearson Education y el Ministerio de Educación. El fin era implementar un sistema en las escuelas públicas
que finalmente solucionara el problema del aprendizaje de inglés en la escuela. Y en esta ocasión incluimos hasta un programa de radio en vivo. A raíz del interés que mostraron tanto los docentes como los estudiantes, nosotros hicimos una donación de $1.500.000 al Ministerio de Educación para esas 134 escuelas públicas. Eso fue en los años 2011 y 2012, en las gestiones del profesor Melanio Paredes y de la profesora Josefina Pimentel. Lo que ven en pantalla es precisamente algunas fotos de los estudiantes que participaban en el proyecto, y estamos hablando de hace casi 15 años. En ese entonces ya nuestros estudiantes tenían un software, tenían una aplicación que podían instalar en sus computadores para fortalecer el aprendizaje de inglés fuera de la escuela. También se dieron proyectos participativos de aula, precisamente una estrategia innovadora en inglés en esa época. También los estudiantes participaban en nuestro programa de radio y nosotros, a través de las donaciones que hicimos al Ministerio de Educación para hacer este proyecto piloto, logramos instalar 134 laboratorios de lenguas en igual número de escuelas. En aquel momento no existía el 4% y nosotros tuvimos que instalar centros de cómputos, entregarles laptops y equipos a los maestros, instalar hasta plantas eléctricas para que las escuelas tuvieran el mínimo de condiciones para poder ejecutar el programa piloto. Así, como ven en pantalla, nuestros niños, hace ya más de 10 años, tenían sus laboratorios de cómputos en inglés y tenían sus programas para poder aprender tanto en la casa como en la escuela. Nosotros pasamos 3 años en este programa y como ven en pantalla, ustedes pueden ver ahí los que en ese entonces eran directores regionales y distritales, procurando los recursos que habíamos donado al Ministerio de Educación para que los niños tuvieran las condiciones mínimas de aprendizaje. Yo quisiera ahora que escuchen en el siguiente video lo que fue la relación de este proyecto en ese momento. Un país en el sendero del mundo. Una población que se apodera de grandes oportunidades. Bachilleres bilingües productivos. Con el fin de implementar un esquema de trabajo en las escuelas públicas que finalmente solucionara las deficiencias históricas de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, el Ministerio de Educación y Professional Training System firman un convenio para la creación del programa de bachilleres bilingües productivos. El programa tendría como objetivo disminuir el desempleo y la delincuencia juvenil, aumentar la competitividad de nuestro país, atraer inversión extranjera y proveer recursos humanos frescos al mercado laboral local desde la escuela. El 16 de diciembre del año 2004, este programa fue presentado en el Seminario Nacional de Propuestas para la Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés en los centros educativos públicos. En el año 2009 fue propuesto por Professional Training System y Pearson Education para ser implementado en la Regional Modelo Piloto 10. Los maestros han sido profesionalizados, han estado avanzando en sus programas de inglés, en lo que es las técnicas de enseñanza. Los estudiantes están entusiasmados con el programa, en lo que es el aprendizaje de la materia de inglés. Es un programa moderno, interesante. Realmente participan los muchachos, aprenden el idioma, sirve para su desempeño. La motivación es más grande, uno quiere ya de que aprender inglés porque las clases ahora son mucho mejores. Los bachilleres técnicos necesitamos el idioma inglés para poder capacitarnos en todas las áreas, porque actualmente en los trabajos están pidiendo como requisito el idioma inglés. He mejorado muchísimo la gramática, la estrategia de estudio, hasta los hábitos de estudio. Es un programa de inglés como lengua extranjera para el nivel medio de la República Dominicana, que sigue los principios modernos de enseñanza comunicativa de lenguas.
El programa se ha estado implementando desde el año escolar 2009-2010 en la Dirección Regional 10 de Educación y actualmente cuenta con 72.000 estudiantes, 134 centros del nivel medio y 204 maestros de inglés. En este programa, los estudiantes han de especializarse en inglés para el servicio turístico y o telefonía. En los últimos años, se han invertido 127 millones de pesos en el programa, de los cuales Pearson Education y Professional Training System han donado 51 millones en equipamiento de las escuelas participantes y entrenamiento del personal docente. El inglés es el segundo idioma más hablado en el mundo. Es la lengua franca de los negocios, la ciencia y la tecnología. Es la herramienta fundamental de comunicación del país con el cual mantenemos mayores relaciones comerciales y culturales y de todo el planeta. En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, todo el universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. Pues, fíjense, esto fue hace 10 años. Sucedió lo mismo. Simplemente con el cambio de un ministro de Educación a otro, todo ese esfuerzo de cientos de docentes, de decenas de miles de estudiantes, directores, familias, las esperanzas de esos estudiantes hace 10 años fueron destruidas en ese momento, simplemente con el cambio de un ministro a otro. Algo muy similar a lo que ha sucedido actualmente, 10 años después, con el programa Bachilleres Bilingües Productivos. En esa ocasión, directores, profesores, padres, familias, reclamaban a las autoridades la continuidad del proyecto bilingüe. Como pueden ver en pantalla, ahí ustedes tienen artículos de periódicos de hace 11 años, cuando los estudiantes, los directores, los padres pedían que se continuara el programa de bilingüismo en las escuelas públicas. Docentes y familias daban testimonio de las transformaciones, de los logros de este programa. Sin embargo, no se les hizo caso. Veamos en el siguiente video qué decían los docentes, directores y estudiantes sobre la suspensión del programa en el año 2012. Desde el principio que me he enterado de que el programa había sido cancelado, considero que es una lamentable pérdida para el sistema educativo dominicano. Porque hasta ahora nosotros lo que antes del programa, lo que recibíamos era solamente libros e inglés. Y unos libros que incluso los maestros nuestros no los dominaban. Con este programa se implementó que los estudiantes tuviesen acceso a los libros, no solamente al libro físico, sino al libro también por medio de las computadoras, y al mismo tiempo se le implementó unos programas con los maestros para el dominio de la lengua inglés. Es muy penoso que quiten el programa, ya que yo soy una fiel testigo viviente que empecé a trabajar aquí sin libros, y este programa surge en el instante que realmente lo necesitábamos, ya que contamos con todos los recursos necesarios para poder dar inglés de una forma amena, divertida y entretenida, con computadora, CD, radio, emisora, CD de audio, CD de videos, libro y libro de ejercicio también. No se nos ha dado una respuesta de por qué se canceló el programa. Simple y llanamente empezó el año escolar y ahí fue donde comenzó el proceso, donde a rumores, no con algo escrito, con cierta formalidad de que ya el programa no iba a continuar. Señores, en el año 2012, las autoridades de educación prometieron a la ciudadanía, a los estudiantes, a los docentes de inglés, que se daría continuidad al programa Bachilleres Bilingües Productivos. Sin embargo, pasaron 10 años y nunca lo hicieron.
Es por esto que en el año 2021 nosotros presentamos al INAFOCAN nuevamente la propuesta de realización del programa Bachilleres Bilingües Productivos como una estrategia de formación docente centrada en la escuela. Es lo que se denomina la estrategia de formación docente situada, programa Bachilleres Bilingües Productivos. Este programa firmó su contrato original el 18 de noviembre del año 2021. Un contrato que se firmó tal y como se venía haciendo durante los últimos 14 años, sin una licitación. ¿Por qué? Porque a ninguna institución de este país se le requiere hacer una licitación para llevar a cabo un programa de formación docente en el INAFOCAN. Nosotros que tenemos 15 años de trabajo con el INAFOCAN lo sabemos. Eso lo saben las autoridades del INAFOCAN, porque al día de hoy continúan firmando contratos sin una licitación, ya que esto nunca ha sido requerido a ninguna otra institución que a la nuestra. ¿De dónde sale el fundamento del programa Bachilleres Bilingües Productivos? Ya que en una declaración en diciembre pasado, el director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, declaraba que nuestro programa es un programa que lo puede hacer cualquier institución de la República Dominicana que da clases de inglés. Sin embargo, esta es una declaración llena de impericia, de desconocimiento del mundo educativo y sobre todo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que el programa Bachilleres Bilingües Productivos es el producto de una investigación científica. Durante los años 2009 a 2012, que se realizó el programa piloto Bachilleres Bilingües Productivos, nosotros nos dedicamos a documentar y sistematizar esa experiencia, ya que nosotros habíamos hecho una donación de más de $1,5 millones para poder buscar una solución científica al aprendizaje de inglés. De esa sistematización nació el estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas?, el cual también fue reforzado por estudios de la UNESCO, del Consejo Británico, del Diálogo Interamericano y también por un nuevo documento generado por el mismo INAFOCAN con relación a los estándares para la mejora continua de la formación docente en la República Dominicana. Nosotros, como institución especializada en el área, somos los autores y los creadores en particular de esa estrategia, no de cualquier programa de inglés, que es una, lamentablemente, de las falsedades que se han declarado aquí a la prensa. El programa Bachilleres Bilingües Productivos, y es bueno que esto lo escuchen aquellos que han opinado sobre el tema desconociendo su origen y su fundamento científico. Es el producto de la investigación, de la literatura académica y en particular de la experiencia vivida en la etapa piloto. Nuestro programa se basa en particular en lo que se llama el modelo de desarrollo situado para el aprendizaje en la escuela, que es parte oficial del marco de formación continua del INAFOCAN. El programa Bachilleres Bilingües Productivos está alineado 100% al marco de formación continua centrada en la escuela y es autoría nuestra en términos de propiedad intelectual y de registro de propiedad intelectual. Este programa incluye la formación docente continua, el seguimiento, los medios y recursos para el aprendizaje, las plataformas digitales, y se ha incurrido en dar declaraciones a la prensa totalmente falsas. Declaraciones como aquellas que dicen que los materiales que se entregan en el programa Bachilleres Bilingües Productivos en términos digitales, sus libros digitales, son descargables gratis. Toda una declaración falsa sin fundamento ni ninguna demostración, ya que esto todo tiene un derecho de autor. Este programa también incluyó algo muy novedoso. Con Hunter College of the City University of New York, que es la Universidad del Estado de Nueva York, nosotros pasamos 10 meses entrenando a los técnicos de lenguas extranjeras de la República Dominicana para desarrollar un nuevo enfoque de supervisión y acompañamiento pedagógico a docentes de lenguas extranjeras para el desarrollo. La Universidad del Estado de Nueva York, Pearson Education, Professional Training Systems,
todos vivimos esa experiencia. Y lo vivieron los docentes y los técnicos de lenguas extranjeras. Eso es algo que no se puede borrar dando declaraciones falsas a la prensa. En este programa nosotros trabajamos el año escolar 2021-2022 con más de 500 escuelas y más de 1,000 docentes de inglés, con 297,000 estudiantes del nivel primario y secundario de las escuelas públicas. Y este programa se desarrolló en 85 distritos escolares, desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022. Sin embargo, con el cambio de ministro de Educación y el cambio de director de INAFOCAM, se repite la historia del año 2012. Un cambio de funcionario relativo, ya que el nuevo director de INAFOCAM ha sido su subdirector hasta hace unos meses, durante 2 años. Sin embargo, el problema aquí es de institucionalidad, de la falta de institucionalidad, de violaciones básicas a la Ley de Función Pública y de Administración Pública, cuando no se da continuidad a los compromisos asumidos por el Estado, tanto en términos legales como en términos técnicos y pedagógicos. Por esto es que los docentes de inglés se quejan de tanta improvisación. Hoy yo quisiera presentarles, y quisiera que lo pusieran en pantalla, por favor, por qué son falsas todas las declaraciones que ha dado el INAFOCAM y el Ministerio de Educación sobre la cancelación del programa de bachilleres bilingües productivos. Y vamos a explicar y a desmontar una por una de las declaraciones que aparecen en su página web y en la nota de prensa que han mandado a los medios de comunicación. La primera declaración que da el INAFOCAM con relación a la suspensión del programa Bachilleres Bilingües Productivos es la siguiente. Ellos alegan que la inobservancia a las normas y a los procesos administrativos, así como una serie de incumplimientos e irregularidades en lo convenido, fueron las razones fundamentales para cancelar el proyecto Bachilleres Bilingües. Esto lo reveló así el miércoles 8 de febrero, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, Francisco Ramírez. Sin embargo, la realidad es que el director ejecutivo del INAFOCAM, Francisco Ramírez, nunca ha explicado a la opinión pública cuáles normas y procesos administrativos su propia institución supuestamente ha incumplido. O sea, que él acusa a la propia institución que dirige de incumplir las normas y procedimientos, a pesar de que desde 2020 él mismo se acompañaba o se desempeñaba como subdirector del INAFOCAM. O sea, Francisco Ramírez, director del INAFOCAM, había sido su subdirector durante los 2 pasados años y había estado presente precisamente durante todo el desarrollo de este programa. Igualmente, la actual directora administrativa y financiera del INAFOCAM, Martina de León, fue la persona que organizó y llevó a cabo la licitación y contratación del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Por lo tanto, la actual administración del INAFOCAM se acusa a sí misma de violar las normas, lo cual no tiene sentido y lo cual tampoco es una justificación para privar a cientos de miles de estudiantes y más de 1,000 docentes de inglés del derecho al aprendizaje de inglés y de la continuación con el programa Bachilleres Bilingües Productivos. Por otro lado, tampoco ha explicado el director del INAFOCAM cuáles son los supuestos incumplimientos e irregularidades en lo convenido que provocaron la cancelación del proyecto Bachilleres Bilingües Productivos. A nosotros, como la institución que lo desarrolló durante 1 año sin cobrar un centavo, porque no se nos pagó y no se nos ha pagado, nunca se nos ha explicado a qué incumplimientos o irregularidades se refiere el director ejecutivo del INAFOCAM. La verdad es que sus declaraciones son falsas, ya que lo que provocó la suspensión del programa Bachilleres Bilingües Productivos no fueron irregularidades, sino lo que ven en pantalla. Ustedes ven acá un acto de notificación del 15 de noviembre del año 2022, en el cual
el INAFOCAN nos notificaba el inicio de un proceso administrativo para rescindir el contrato del programa. Y se basaban, si ven en la parte que dice visto, arriba, el primer visto, en un informe de disponibilidad presupuestaria emitido por la Dirección Administrativa y Financiera del INAFOCAM el 8 de noviembre, una semana antes. También se basaban en un informe técnico académico emitido por el Departamento de Formación Continua. Y ellos decían que con estos dos informes, no por irregularidades, como han declarado falsamente a la prensa, ellos iniciaban un procedimiento administrativo para la rescisión del contrato del proceso de excepción suscrito entre el INAFOCAM y Valdez Professional Training Systems. Ellos también alegaban lo siguiente. En su considerando número 3, ellos alegaban que el 7 de noviembre la Dirección de Educación Continua del INAFOCAM emitió un informe en el cual ellos priorizaban la inducción al sistema educativo público de un grupo de docentes. O sea, que ellos tomaron como excusa para rescindir el contrato ilegalmente y unilateralmente, simplemente que ellos querían hacer otro programa, no de inglés. Y tampoco tenía esto nada que ver con el programa de bachilleres bilingües productivos. De hecho, ya el programa Bachilleres Bilingües Productivos había pasado una licitación, una adjudicación sin ninguna objeción de compras y contrataciones, y se había firmado el contrato. Ellos también alegaban, en su cuarto considerando, que el Departamento Financiero había indicado, a través de un informe de fecha 8 de noviembre de 2022, que había modificado la disponibilidad de fondos y que había redirigido los fondos del programa Bachilleres Bilingües Productivos al Programa Nacional de Inducción. Pero si ven lo que dicen ellos mismos en su declaración, una semana antes de decidir rescindir el contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos, ya ellos habían modificado la disponibilidad de fondos. Ya ellos habían tomado los fondos del programa en violación a un documento que es la reserva presupuestaria para la licitación ya adjudicada. En su quinto considerando se ve algo aún peor. Ellos alegan que a raíz de ellos haber tomado los fondos para otro programa y que habían decidido priorizar sus fondos en otros programas, ellos alegaban que se carecía de objeto y que la necesidad de continuar el programa celebrado para el programa Bachilleres Bilingües Productivos ya no tenía sentido. Peor aún, dando una declaración falsa por escrito, ellos dicen lo siguiente al final. Además, es de imposible cumplimiento para el INAFOCAN el programa Bachilleres Bilingües Productivos, dado que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria. O sea, que lo que el INAFOCAN alegó legalmente en un acto de inicio de rescisión de contrato para cancelar el programa Bachilleres Bilingües Productivos no fueron irregularidades en la contratación. El alegato notificado vía alguacil por escrito fue que no tenían dinero, que no tenían presupuesto y que habían decidido usar sus fondos en otras cosas, lo cual no tiene ni fundamento legal y técnica y pedagógicamente mucho menos sentido, porque ese programa que ellos decían que iban a utilizar esos fondos y que los iban a tomar del programa de Bachilleres Bilingües Productivos, en su plan operativo anual para el año 2022 apenas requería 104 millones de pesos. Vamos a continuar en pantalla revisando cuáles fueron los argumentos. Lo que ven en pantalla es ese documento al que hacía referencia, el documento de inicio de rescisión del contrato, y es un informe de disponibilidad presupuestaria, dando una declaración totalmente falsa. El 8 de noviembre, Martina de León, directora administrativa y financiera del INAFOCAM, declaraba que a la fecha esa dirección administrativa y financiera no había recibido ninguno de los informes y facturas establecidas
en el programa Bachilleres Bilingües Productivos. Y que por instrucciones de Francisco Ramírez, director ejecutivo del INAFOCAM y del órgano rector del Ministerio de Educación, ellos habían decidido cambiar el nivel de relevancia e interés del uso de sus fondos y que cambiaban la prioridad del uso de sus fondos a otro programa y lo quitaban del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Pero no a un programa de inglés, sino supuestamente al Programa Nacional de Inducción. Pero lo contradictorio de esto es que el Programa Nacional de Inducción solo requería 104 millones de pesos, según el plan operativo anual del mismo INAFOCAM. Y peor aún, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y algo aún mayor, una declaración falsa, donde el INAFOCAM y su mayor agente administrativo y financiero declara que ellos no han recibido ninguno de los informes del programa, y como ven en pantalla, pueden fijarse que un mes antes, el INAFOCAM, mediante la comunicación que ven en pantalla, había recibido precisamente el informe inicial que requería el contrato para el proyecto de Bachilleres Bilingües Productivos. Un informe que fue referido como bueno y válido por el INAFOCAM y que constituye el único requerimiento para realizar el pago del 70% de ese contrato. O sea que el INAFOCAM dio una declaración falsa por escrito, alegando que no había recibido informes que la misma Dirección Administrativa y Financiera había recibido, ya que fue recibido a través del Departamento de Correspondencia y Archivo, que depende directamente de la Directora Administrativa y Financiera. También fue una declaración totalmente falsa el decir que no tenían presupuesto para justificar la cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos, ya que, como pueden ver en pantalla, era totalmente falso que al 15 de noviembre el INAFOCAM no contaba con disponibilidad presupuestaria para ejecutar el programa de bilingüismo en las escuelas públicas, ya que al 31 de noviembre el mismo INAFOCAM declaraba en su página web que solo había ejecutado el 56% de su presupuesto anual y todavía contaba con más de 1.100 millones de pesos, 3 meses antes de terminar el año, en su presupuesto. O sea, que bien pudo haber el INAFOCAM pagado el monto total del programa Bachilleres Bilingües Productivos, que eran 598 millones de pesos, y el monto total del Programa Nacional de Inducción, que eran 104 millones de pesos, y todavía tenían más de 400 millones de pesos para hacer lo poco que pudieron haber hecho en los 3 meses que quedaban del año, que no iban a poder ejecutar de todos modos. Sin embargo, este mismo actual director de INAFOCAM, quien alega que hubo irregularidades en el programa Bachilleres Bilingües Productivos, como pueden ver en pantalla, participó en varias actividades del programa junto a las autoridades del Ministerio de Educación, y él nunca expresó ningún rechazo o inconformidad con la contratación del programa, ya que Francisco Ramírez, actual director del INAFOCAM, fue su subdirector en los pasados 2 años y estuvo en INAFOCAM todo el tiempo y participó en actividades del programa de bilingüismo en varias ocasiones. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, lo ven ahí al lado mío. Eso fue el 29 de julio del año pasado, meses antes de ser director, y lo ven junto a las autoridades del INAFOCAM y junto a las autoridades gremiales del país y junto a las autoridades también del Ministerio de Educación. O sea que las declaraciones que se están dando son totalmente falsas. El segundo alegato del director ejecutivo del INAFOCAM, que es falso, es el siguiente. Su página web dice que, hablando a través de un comunicado, Francisco Ramírez reveló que el proyecto Bachilleres Bilingües Productivos nunca estuvo contemplado en el plan operativo anual de la institución, lo cual es también falso. Como ustedes pueden ver en pantalla, el programa Bachilleres Bilingües Productivos es una estrategia de formación docente centrada en la escuela. El INAFOCAM, durante todo el año, recibe propuestas formativas para diplomados, talleres, congresos, cursos, seminarios
y programas como el de bachilleres bilingües productivos. Y este programa, como estrategia de formación docente centrada en la escuela, fue una de esas propuestas. Todo el que trabaja con INAFOCAN sabe que su plan operativo anual no hace referencia a programas específicos que todavía no han sido presentados a la institución. O sea que esa declaración también es totalmente falsa. La tercera declaración falsa del director ejecutivo de INAFOCAN es la siguiente. Francisco Ramírez alega que la pasada administración hizo una modificación presupuestaria donde fueron desviados 598 millones de pesos, equivalentes al 94% de los fondos previamente destinados para la capacitación de docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas pedagógicas, supuestamente para favorecer a la empresa PTS. Sin embargo, el licenciado Francisco Ramírez no ha mostrado ninguna evidencia de que se quiso favorecer a nuestra empresa. Y algo muy importante es lo siguiente, sobre todo porque él era el subdirector del INAFOCAN en ese momento y él estaba enterado de todo lo que se hacía en INAFOCAN y nunca expresó ninguna queja ni rechazo a la ejecución del proyecto. Igualmente, al revisar la ejecución del presupuesto del INAFOCAN al 30 del mes de septiembre de 2022, faltándole solo 3 meses para terminar el año, descubrimos que el INAFOCAN solo había ejecutado el 46% de su presupuesto anual, por lo que al INAFOCAN le quedaban más de 1.450 millones de pesos sin ejecutar, lo cual es casi el triple de los fondos necesarios para el programa Bachilleres Bilingües Productivos. O sea que la excusa de que los fondos del programa Bachilleres Bilingües Productivos podían poner en riesgo el uso de fondos para talleres, seminarios o diplomados son totalmente falsos, porque también todos sabemos que si faltan 3 meses para terminar el año y usted solo ha ejecutado el 46% de su presupuesto anual, no es cierto que va a ejecutar en 3 meses lo que no ejecutó en 9 meses. Sobre todo que ningún compromiso que a ese momento tenía el INAFOCAN requería de esos fondos. Por eso se dedicaron los fondos al programa Bachilleres Bilingües Productivos, porque la institución contaba con 3 veces mayor cantidad de dinero de la que necesitaba y no los iba a poder ejecutar. Fíjense acá, como ven en pantalla precisamente, que a esa fecha el INAFOCAN todavía contaba con más de 1.400 millones de pesos y solo había ejecutado el 46% de su presupuesto. O sea que ese no es un alegato válido técnicamente, ni financieramente, ni legalmente, y también es una declaración totalmente falsa. Continuando, Francisco Ramírez igualmente alega que la pasada administración, él mismo, que era el subdirector, no sabía nada de esto, lo cual es falso. Por lo tanto, estamos ante una farsa en la cual el INAFOCAN acusa al INAFOCAN de supuestamente violar procedimientos. Pero Francisco Ramírez era el subdirector de la institución en ese momento. Y la actual directora administrativa del INAFOCAN fue la misma persona que hizo todos esos movimientos. O sea que estamos ante una institución que se acusa a sí misma de no saber hacer procedimientos y por esto culpa y excluye de un programa tan importante a cientos de miles de estudiantes y de docentes, cuando ellos están conscientes de que la institución contratada no es la que hace modificación presupuestaria, no es la que diseña programas, no es la que hace contrataciones, y me refiero a la parte administrativa. Otro alegato falso de la dirección ejecutiva del INAFOCAN es el siguiente. Francisco Ramírez ahora alega que en un supuesto diagnóstico mandado a hacer al momento de asumir el cargo, él encontró serias irregularidades, entre ellas que la contratación del programa Bachilleres Bilingües Productivos fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único, marcado con la ficha 2002-02, de fecha 21 de septiembre de 2022, supuestamente en violación al numeral 3 de la Ley de Compras y Contrataciones. Sin embargo, al momento de hacer la licitación del programa Bachilleres Bilingües Productivos, Francisco Ramírez nuevamente era el subdirector del INAFOCAN
y él nunca expresó ninguna oposición al proceso de licitación como proveedor único. Por el contrario, como han visto ya en pantalla anteriormente, participó en varias de las actividades del programa desde sus inicios, que no fue en septiembre de 2022, sino en noviembre de 2021. Igualmente, quisiera precisar algo muy importante. La licitación que se hizo en septiembre, la 2022-02, fue el producto de la cancelación irregular de la licitación original del programa, que fue en el mes de abril, y fue la 2022-01. Esa licitación fue cancelada irregularmente por el exdirector administrativo del INAFOCAM y fue impugnada por PTS, de la cual el INAFOCAM admitió la impugnación el día 3 de mayo de 2022. Ese documento que ustedes ven en pantalla es precisamente la impugnación que hicimos en abril, el 11 de abril de 2022, a la cancelación de la licitación original del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Y algo muy importante que todos deben leer. Este documento oficial del INAFOCAM, cuando Francisco Ramírez era el subdirector del INAFOCAM, el 3 de mayo, es aquel documento en el cual el INAFOCAM acepta nuestra impugnación a esa licitación original que se canceló y nos dice que va a continuar con el proceso. Nosotros, como los proveedores del programa, del servicio, tenemos que creer en la buena fe del gobierno dominicano. No podemos creer que una institución pública como el INAFOCAM o ninguna otra como el Ministerio de Educación o el gobierno dominicano va a darnos un documento oficial primero aceptando que la cancelación de la licitación fue incorrecta. En ese momento debieron de inmediato habernos adjudicado la licitación, pero lamentablemente eso no fue lo que sucedió. Sí nos pidieron, como ven al final del primer párrafo, continuar con el proceso. Y así continuamos nosotros hasta final de año escolar sin cobrar ni un centavo, con gastos por encima de los 500 millones de pesos. Y el INAFOCAM, cuando termine el año escolar, entonces nos dice que hagamos una nueva licitación para resolver este problema. Quiero aclarar algo que ha sido sazonado mucho en la prensa y que también es falso. Francisco Ramírez ha declarado que a nosotros se nos quiso favorecer con una licitación como proveedor único, cuando él sabe que en INAFOCAM nadie hace licitación y que él, en el tiempo que lleva como director de INAFOCAM, no ha requerido una licitación para la contratación de ningún programa. Sin embargo, como la Contraloría General de la República nos exigió que se hiciera una licitación como proveedor único, nosotros como institución aceptamos el requerimiento del gobierno. La licitación como proveedor único no fue solicitada por nosotros, fue un requerimiento de la Contraloría General de la República. Si a alguien la Dirección General de Compras y Contrataciones debe investigar y requerir una explicación, es a la Contraloría General de la República y al INAFOCAM. Eso se demuestra por lo que ven en pantalla. Este documento que ustedes ven en pantalla fue el informe de justificación para la licitación original del programa Bachilleres Bilingües Productivos del mes de marzo de 2022. Fíjense que en el tercer párrafo de la página de este documento dice lo siguiente: con relación en contrataciones anteriores, amparado en la base legal del reglamento de becas del INAFOCAM y el marco de formación continua de la institución, se recibieron propuestas de la institución Professional Training Systems sobre su producción titulada Bachilleres Bilingües Productivos, registrada con el número 0006311, según certificación suministrada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Atención, Carlos Pimentel. Esta para ser implementada como una estrategia de formación docente situada, llegando hasta el nivel de suscribir contrato, el cual tiene fecha 28 de noviembre de 2021. Esa es una declaración del INAFOCAM en la licitación original del programa, mediante solicitud de registro que se ve en pantalla. Y lo más importante acá dice, pero por conciliación y posterior recomendación de instituciones superiores, dígase, Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto y Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, se procedió a cambiar el modelo de selección anteriormente mencionado
y aplicado mediante el portal de compra y contrataciones para el auxiliar en servicios de capacitación. O sea, que en el informe justificativo original de la licitación original de marzo de 2022, que fue cancelada irregularmente por el INAFOCAN, impugnada por nosotros y luego el 3 de mayo aceptado por el INAFOCAN mediante documento oficial que habían incumplido con esa licitación, ellos mismos declaran que fue la Contraloría, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Compras y Contrataciones la que declaró y sugirió cambiar el modelo de selección o contratación. Y ellos mismos declaran en este documento que ya existía un contrato de fecha 28 de noviembre de 2021, que fue exactamente cuando empezó el programa Bachilleres Bilingües Productivos, y un contrato que había sido hecho igual a todos los contratos que por 15 años hemos hecho con el INAFOCAN. La verdad es que la Contraloría General de la República fue la institución que requirió que se hiciera una licitación como proveedor único, como condición para registrar el contrato original del programa de bilingüismo que fue de noviembre de 2021. Geraldo Espinosa, subcontralor general de la República, y Catalino Correa, ex Contralor General de la República, fueron los que requirieron tal licitación como proveedor único. Martina de León, directora administrativa y financiera del INAFOCAN, en fecha 8 de agosto de 2022, a la 1 p.m., en presencia nuestra, en presencia del director ejecutivo del INAFOCAN en ese momento, en presencia del director de formación continua del INAFOCAN en ese momento, llamaron por teléfono a Geraldo Espinosa, subcontralor general de la República, y le cuestionaron sobre cómo se iba a hacer la contratación del programa, y en presencia nuestra en esa llamada, instruyó a la directora administrativa del INAFOCAN, Martina de León, a que realizara una licitación como proveedor único para el contrato del programa Bachilleres Bilingües Productivos, explicando que se trataba de un contrato ya adjudicado y ejecutado, porque ya estábamos en agosto de 2022 y el programa había sido ejecutado desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022. Eso está evidenciado y nosotros tenemos la evidencia y se la hemos presentado a las autoridades de que esa conversación se dio y hay una evidencia de esto. Y fue la Contraloría la que exigió una licitación como proveedor único. No nosotros, porque nuestro contrato original era de noviembre de 2021 y no era por licitación como proveedor único. Esto que ven en pantalla es el contrato original del programa Bachilleres Bilingües Productivos. Y pueden ver que este se firmó en noviembre de 2021 y no es un contrato por licitación como proveedor único. Este contrato fue rechazado por la Contraloría y ellos exigieron que se hiciera como proveedor único una licitación, pero esto lo hicieron 5 meses después de que había iniciado el programa. Quiero darles algunas evidencias porque Carlos Pimentel ha declarado permanentemente a la prensa que a nosotros no se podía contratar como proveedor único. E insisto, nosotros no solicitamos contratación como proveedor único. Fueron ellos, las autoridades de la Contraloría General de la República, las que exigieron que así fuera. No obstante, quiero explicarle algo a Carlos Pimentel, que fue mi alumno de inglés precisamente. Y quiero resaltarle a Carlos, ahora que está en pantalla, que cuando en 2012 se canceló el programa Bachilleres Bilingües Productivos, cuando él estaba en participación ciudadana, fue a su oficina que yo fui a llevarle el expediente de las violaciones. Y ellos, muy contentos, los recibieron. A ver si recuerdan aquella ocasión. Ahora, Carlos Pimentel y a todas las autoridades del gobierno dominicano, fíjense lo que está en pantalla. Este es un certificado de registro del programa Bachilleres Bilingües Productivos a nuestro nombre. A diferencia de lo que dice Carlos Pimentel, el programa Bachilleres Bilingües Productivos no es cualquier programa que puede hacer cualquier institución, porque tiene un derecho de autor. Y no es que hay 100 instituciones que dan cursos de inglés. El programa Bachilleres Bilingües Productivos no es un curso de inglés. Y nadie más que nosotros puede dar este programa porque la contratación, Carlos Pimentel, no es de un curso de inglés. Si usted lee el contrato, hace específica referencia a la contratación del programa Bachilleres Bilingües Productivos.
Y no creo que Carlos Pimentel sea especialista en educación, quizás para entender por qué se contrata un programa con características especiales como este, ya que este tiene investigación científica y 15 años de trabajo que quizás no tengan otros. De hecho, ninguna otra institución ha presentado al INAFOCAN una propuesta para estos fines. Aunque, insisto, quienes solicitaron que se hiciera una contratación como proveedor único fueron los funcionarios de la Contraloría General de la República, y eso está evidenciado. Está evidenciado en este documento que fue el informe justificativo de la licitación original del programa, y está evidenciado en esa llamada de el INAFOCAN a la Contraloría General de la República en nuestra presencia el 8 de agosto de 2022 a la 1 p.m. Y nuestro contrato no era originalmente como proveedor único, era un contrato igual al de todas las instituciones que contrata INAFOCAN. Una evidencia de esto está en pantalla. Fíjense acá, registros de contratos firmados por Catalino Correa, el mismo contralor, con el INAFOCAN e instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Primera Infancia. Señores, Carlos Pimentel, atención, en fecha 12 de diciembre, un mes después de que se iniciara la cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos, el INAFOCAN contrata al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para hacer un programa de aprendizaje con base por un monto de 254 millones de pesos, sin licitación, simplemente por contratación directa. Entonces pregunto, ¿por qué a esa institución se le contrata por más de 250 millones? Una institución que no es especializada en educación. El mismo INAFOCAN lo contrata y a esto no se opone la Dirección General de Compras y Contrataciones. Igualmente, ven al lado, contratos de la Universidad Abierta para Adultos. La Universidad Abierta para Adultos es propiedad del actual ministro de Educación. Aquí hay un contrato por más de 13 millones de pesos con el INAFOCAN por contratación directa. Y a esto no hay ningún tipo de objeción. Así lo tienen más instituciones, como la Escuela Europea de Gerencia, todas. Estamos hablando de instituciones, este contrato que ven acá es de 41 millones de pesos, 41 millones, precisamente, del año 2021, posterior al nuestro, por contratación directa. Más contratos de la Universidad Abierta para Adultos por más de 14 millones, cuando el umbral de compras y contrataciones es 5.200.000. El punto es, por favor, si bajamos acá, el punto es, señores, que las declaraciones que han dado el INAFOCAN y el Ministerio de Educación tratando de justificar la cancelación del programa Bachilleres Bilingües Productivos son falsas. A la única institución en este país a la que después de 15 años de trabajo con el INAFOCAN se le coartó hacer una licitación fue a la nuestra, en violación a la ley. Hacemos la licitación, esa licitación fue en marzo. El funcionario encargado de esa licitación a nivel administrativo en ese momento fue denunciado por nosotros por cancelar la licitación ilegalmente. Ese funcionario es despedido. Nos piden que hagamos la licitación otra vez. Llegamos a septiembre, la hacemos, la ganamos, nos contratan. Y entonces nos dicen por el cambio de ministro y de director INAFOCAN que eso hay que revisarlo. Digo, pero ¿y los niños? ¿Y los profesores? ¿Y nosotros, nuestro derecho? ¿Qué pasa con nuestro derecho? Una institución que tiene 15 años entregada exclusivamente a tratar de resolver el problema del no aprendizaje de inglés en las escuelas públicas. Y algo muy importante, no están pensando en los niños, no están pensando en los maestros. Yo les voy a poner ahora en pantalla a esas 3 personas que en 2012, un director de escuela y 2 maestros, reclamaban la continuación del programa, para que vean ahora en el siguiente video, 10 años después, qué dicen ellos mismos. Veamos el video. Buenas bendiciones, mi nombre es Dorisbel Pérez, maestra del Centro de Excelencia, profesora Cristina Villini Morales, Fe y Alegría. Hace 10 años, en este mismo escenario, estuve solicitando el programa de inglés Proyecto Bachilleres Bilingüe Productivo. Y una vez más, vuelvo a hacer el reclamo nuevamente porque lo han retirado de nuestras escuelas públicas. Un programa excelente. Hacemos reclamo al presidente para que vuelva de nuevo nuestro programa de inglés, donde pueden nuestros jóvenes insertarse en el mundo laboral que exige la sociedad de hoy. Nuestros jóvenes merecen...
Así lo dice Soy el padre también Nelson, el mismo director padre Nelson, del Centro Educativo 10 años Santo Cura después, de Arts. lo ven de un lado en 2012, lo ven ahora en 2023, reclamando lo mismo. Así lo dice la profesora Guadalupe Cigarán de Villa Duarte, del Politécnico Pomavit. Ven a la misma persona 10 años después reclamando lo mismo. El sistema educativo dominicano, las autoridades gubernamentales no pueden continuar fallándole a la ciudadanía dominicana. La Ley de Función Pública 4108 requiere a los funcionarios públicos un código de pautas éticas. Dar declaraciones falsas, engañar a los proveedores del Estado, engañar a los docentes y a los estudiantes de las escuelas públicas, sabiendo que son los más necesitados de la República Dominicana, no es lo que debe hacer un gobierno ni un funcionario público. Nosotros nuevamente hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, en ocasión precisamente de la celebración de la independencia dominicana. Hay una parte del himno que dice, de nuestro himno nacional, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Y los docentes de la República Dominicana no estamos dispuestos a ser esclavos, a ser indolentes y a ser serviles tampoco. Así que solicitamos al presidente de la República que intervenga en este caso finalmente, porque los intereses, ni la arbitrariedad, ni la razón de funcionarios públicos pueden estar por encima de la educación, del derecho a la educación y del derecho de los más necesitados en la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su espacio, el Observatorio Educativo, y solicitamos a través de este programa el apoyo de toda la ciudadanía dominicana para que los niños de las escuelas públicas puedan recibir el derecho que merecen al aprendizaje de inglés en la escuela. Que descansen.